Quiero preguntarte algo antes de empezar. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el nombre de alguien y algo cambió en tu cuerpo? No hablo de lo que pensaste. Solamente dijeron el nombre de esa persona y sentiste algo. Tu pecho se tensó, tu mandíbula se apretó, la respiración se cortó y algo que tú creías que habías enterrado desde hace años volvió a moverse. Como si hubieran removido esa agua, como si hubieran removido esa tierra. Porque hay algo que nadie te dijo sobre las heridas profundas. El tiempo no las procesa. El tiempo solamente las almacena. Hay un dicho popular que dice, el tiempo lo cura todo. Pero tú puedes tener 40 años y hay un olor, una voz, una calle, y te regresa en segundos a un momento que tú creías que habías superado. Y sabes, lo más difícil no es eso. Lo más difícil es que hay personas que han dicho, yo ya perdoné, y lo dicen de verdad, no están mintiendo. Pero algo extraño ocurre porque siguen sin poder dormir cuando piensan en esa persona. Siguen sin poder hablar del tema sin que el cuerpo reaccione. Incluso siguen tomando decisiones desde el dolor que creían haber dejado atrás. Y hoy vamos a entender por qué. Vamos a ir a uno de los textos más complejos emocionalmente de toda la Biblia. Y no al final de la historia, vamos a ir a todo el proceso. Los años silenciosos, los lloros que hubo a puerta cerrada y los momentos donde José todavía tenía emociones activas, aunque ya tenía un propósito cumplido. Porque Dios puede darte autoridad, pero al mismo tiempo está trabajando una herida que todavía tú no has terminado de sanar. Eso no es contradicción, eso se llama proceso. Si hoy estás aquí, probablemente no llegaste de casualidad. Tal vez llevas tiempo cargando algo. Una relación que terminó de la forma que todavía tú no entiendes por qué. Una traición que vino de donde menos lo esperabas. Ese amigo, esa pareja, tu papá, tu mamá. Un daño que te hicieron personas que se suponía que te amaban. O quizás eres tú el que causó el daño y no sabes cómo vivir con eso. Hoy el tema habla del perdón y la reconciliación. Pero no vamos a hablar de frases bonitas, no vamos a decir perdona y olvida, no vamos a decir si tienes fe el dolor va a desaparecer, no. Porque esas frases, aunque son bien intencionadas, a veces hacen más daño que bien. Porque le dicen a alguien que está sufriendo que su proceso es incorrecto. Y sabes, eso es una mentira. La Biblia nunca prometió que perdonar iba a ser fácil. Prometió que era necesario. Tú miras la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y nos enseña que debemos perdonar porque es necesario para nosotros. Y eso es muy diferente. Así que hoy vamos a ver el perdón desde 3 ángulos. Lo primero, lo que dice la exégesis bíblica del texto de José. Lo segundo, lo que dice la neurociencia sobre por qué las heridas regresan. Y lo tercero, lo que dice la psicología relacional sobre cómo funciona la reconciliación real. Y vamos a conectarlo todo porque la fe no ignora la realidad. La fe trabaja dentro de la realidad. Cuando la mayoría de las personas piensan en José, piensan en el final. Piensan en su sueño cumplido, la túnica de colores, el segundo al mando de Faraón, de Egipto, perdón. Y piensan también en esa restauración familiar. Pero entre el pozo y el palacio hubo algo que muchos saltamos. Hubo años. Años donde José estuvo en la casa de Potifar. Años donde José estuvo en una cárcel por algo que él no hizo. Años donde él estuvo esperando que el copero hablara y no habló. Años de silencio, de olvido, de injusticia acumulada. Y aquí me detengo porque necesito decirte algo importante. La Biblia no romantiza el sufrimiento de José. No dice que todo fue fácil. No dice que José nunca dudó. Lo que sí dice es que el Señor estaba con él. Pero estar con alguien no significa que ese alguien no sufre en ese momento. Génesis capítulo 39. Quiero que me acompañes ahí en la palabra del Señor. Y vamos a leer el versículo 21. Génesis 39, 21. Dice así.
El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Observa que dice que estaba con él, ¿dónde? En la cárcel. No sacó a José de la cárcel inmediatamente. Estaba con él, en el proceso, en el dolor, en la espera. Y acompáñame más adelante a Génesis capítulo 42 y vamos a leer el versículo 24. Génesis 42, 24 dice: José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se encontró y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Este es el texto central del episodio de hoy. José lleva años sin ver a sus hermanos, años de proceso interno, y ahora ellos aparecen delante de él. No lo reconocieron, pero él sí lo reconoció a ellos. Y ahí en el Génesis 42, 24 dice que se apartó José de ellos. ¿Y qué hizo? Llorar. Se apartó y lloró. Y quiero que te detengas en ese versículo, porque tiene mucho más de lo que parece a primera vista. En el texto hebreo, la palabra usada para se apartó, que dice aquí, es baká, precedida por la anterior, que es vayasó, que significa dar la vuelta, voltearse, alejarse. O sea, no fue un llanto público, fue un llanto deliberadamente privado. Mira, José tenía poder, José tenía autoridad, José tenía posesión, José podía haberse desmoronado delante de todos o podía haberse endurecido. Esas eran las dos opciones. O se desmorona enfrente de ellos y se ataca a llorar, o se va y se esconde y se endurece. Pero ¿sabes qué hizo José? Se aparta y procesa. Esa es la opción que escoge José, una tercera opción. Y esto es psicológicamente sofisticado y es espiritualmente maduro, porque José no niega sus emociones. José no las expuso de forma impulsiva. José lo primero que hizo fue respirar, procesar en privado. Y después de procesar, nos dice algo fundamentalmente sobre el perdón. El perdón no es la ausencia de la emoción. El perdón es la gestión madura de la emoción. ¿Y sabes qué significa eso? Que no, cuando tú te encuentras ante una situación donde tienes que perdonar, no significa que no puedas estallar en llanto. ¡Claro! Nuestras emociones van a reaccionar. Nosotros vamos a reaccionar. Nuestro cuerpo va a reaccionar. La memoria va a reaccionar. Pero debemos nosotros tomar, como hizo José, la tercera opción. En lugar de desmoronarnos o en lugar de endurecernos, procesar esa información, apartarnos, pensar, tomarlo con calma. Génesis 42, 24 no es un versículo menor. ¿Sabes? Es una ventana al interior de un hombre que estaba sanando, pero al mismo tiempo todavía estaba en proceso. Y aquí quiero entrar en la neurociencia, porque la Biblia y la ciencia no se contradicen, hablan el mismo idioma con vocabularios distintos. ¿Sabes qué pasa cuando una persona vive una experiencia altamente amenazante o dolorosa? Creo que la mayoría la hemos vivido. Y en ese instante nuestro cerebro activa un sistema de alarma, que es básicamente el detector de peligros del cerebro. Y registra no solamente lo que ocurrió, o sea, no solamente el evento, sino todo lo que estaba alrededor de ese evento cuando ocurrió. El olor de la habitación, olía a humedad, olía a sancocho, olía a perfume, olía a sucio, el tono de la voz de la persona que te ofendió. Si era una voz gruesa, una voz aguda, voz de hombre, voz de mujer, el tipo de luz que había, si estaba oscuro, estaba de día, estaba lloviendo, la canción que sonaba de fondo, si era un mariachi, si era ranchera, si era reggaetón, todo eso lo procesa el cerebro, porque el cerebro entra en modo supervivencia. Incluso la temperatura del ambiente donde ocurrió ese evento, el cerebro lo toma y lo procesa. Y eso que procesa el cerebro se almacena en una memoria que no opera como el pensamiento consciente. O sea, es algo inconsciente. En el subconsciente opera de forma automática, opera antes de que tú puedas pensarlo. Por eso hay personas que entran a un lugar completamente normal
y de repente sienten una incomodidad que no saben cómo explicar. Entran en una crisis de ansiedad. O escuchan una voz y el cuerpo reacciona antes que la mente. O ven una foto y el corazón se acelera. ¿Sabes? Eso no es debilidad. Eso no es falta de fe. Eso es biología, porque el cuerpo guarda el marcador. Hay un psiquiatra muy famoso y uno de los investigadores más importantes en trauma, y él coloca una frase que luego se convierte en el título de un libro. Y dice, el cuerpo lleva la cuenta. El cerebro puede declarar el perdón. Yo decido perdonar. El cerebro lo declara. Pero si la herida no fue procesada a profundidad, el cuerpo va a seguir reaccionando como si ese peligro aún existiera. Y creo que muchos de los que estamos aquí entendemos por qué, aunque yo ya lo perdoné, todavía hay situaciones que me siguen afectando. Porque aunque le he dicho 10,000 veces, lo perdono, he ido ante el altar de Dios, le he dicho a Dios, hoy tomo la decisión de perdonar, todavía cuando escucho su voz, o todavía cuando veo una foto de él, o todavía cuando recuerdo algún momento de él o de ella, algo dentro de mí empieza a cambiar. Y quiero conectar esto con José. Cuando José ve a sus hermanos en Génesis capítulo 42, no siente automáticamente paz total y reconciliación inmediata. ¿Ves? Cuando él ve a sus hermanos, sintió algo que se movió dentro de él. Todos esos años, esa conversación que todavía no tenía José con ellos, las veces que tuvo pensado ir a donde su papá y contarle la verdad, las veces que sintió en su corazón es que tengo que enfrentarlos, tengo que decirle qué es lo que a usted le pasa, respéteme. Y eso empezó a moverse dentro de José, porque algo lo llevó a llorar a solas. Y sabes, eso no era falta de fe, era un hombre profundamente íntegro, siendo honesto consigo mismo. Y hay una pregunta teológica que quiero hacer en este momento. ¿Qué hace Dios con una herida que ya recibió perdón, pero que el cuerpo todavía no lo siente? La respuesta bíblica es radical. Dios la acompaña. Dios no declara que esa herida ya no está. Dios no condena. Dios no te dice, ya perdonaste, ¿para qué sigues sintiéndose así? No, Dios es el Dios de los procesos. Y José es un ejemplo y nos muestra en carne viva cómo Dios estaba con él, aún en ese proceso llamado perdón. Y esto que quiero hablarte en este momento puede cambiar la forma en que tú estás entendiendo la palabra perdón. Porque uno de los obstáculos más grandes para perdonar no es la falta de voluntad. Es una decisión equivocada y una definición que me hace tomar esa decisión de lo que significa perdonar. Porque muchas personas, inconscientemente, creen que perdonar significa decirle a la persona, lo que tú hiciste estuvo bien, el que se equivocó fui yo. Y no es eso. Muchas personas inconscientemente creen que cuando tú perdonas, significa yo ya no importo. Él o ella era más importante. No me afectó tanto como creía. Ahora somos como si nada hubiera pasado. No, ya eso quedó en el pasado ya. Y eso, si para ti es perdonar, quiero decirte que humanamente es imposible para la mayoría de las personas poder cumplir con ese significado. Porque esas cosas sí importaron. Porque eso sí dolió. Porque eso sí cambió algo. El perdón bíblico no es una declaración sobre el pasado. El perdón bíblico es una decisión sobre tu futuro. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y observa con cuidado lo que dice ahí. No dice cierra tu corazón, no te dice endurece tu corazón, no dice actúa como si no tuvieras corazón, dice guárdalo. Y guardar un corazón no es lo mismo que blindarlo. Guardar implica cuidarlo, atenderlo, darle administración consciente. Es una postura que es activa, no pasiva.
Y aquí hay algo que raramente se dice. Tú puedes perdonar a alguien y al mismo tiempo establecer límites con esa persona. Tú puedes liberarlos de la deuda emocional, pero eso no significa que tengas que devolverle el acceso ilimitado a tu vida. Y eso no es rencor disfrazado de límite, eso se llama sabiduría. Y quiero dejarte con esta frase: tolerancia en la distancia. Porque si la persona fue tan cruel contigo, si la persona te hizo tanto daño, si la persona te destruyó tanto, el perdón no significa que tú tienes que hacer como si nada hubiera pasado y volver con esa persona. Porque existe algo que fue el daño psicológico, el daño físico, el daño emocional. Y el perdón es algo unilateral. Es una decisión tuya. No requiere que la otra persona lo pida, no requiere que la otra persona cambie, no requiere una conversación. Pero existe otro término que nosotros mezclamos y no es lo mismo, que es la palabra reconciliación. ¿Ok? Perdón es unilateral. Yo decido. Así la persona no quiera, así la persona no acepte mi perdón, así la persona no reciba mi perdón. Yo decido. No tengo que encontrarme con ella y enfrentarla y decirle, ¿sabe qué? Lo perdono. No, es algo propio que yo llevo delante de Dios y yo digo, hoy decido perdonar. Pero existe otro término que es la reconciliación. Y la reconciliación sí es bilateral. Requiere dos personas. Requiere un arrepentimiento real de la persona que te hizo daño. O si tú fuiste el que hiciste el daño, requiere que tú te arrepientas genuinamente. Y requiere una evidencia de que estás cambiando. Y sabes, eso nos habla de que se requiere tiempo. No es de la noche a la mañana. José perdonó internamente mucho antes de revelarse a sus hermanos. Pudo haberlos perdonado cuando estaba en la cisterna. Pudo haberlos perdonado cuando estaba en la cárcel. Pudo haberlos perdonado cuando lo dejaron tanto tiempo ignorado, abandonado, rechazado. Y él tomó la decisión ahí, solo, en su soledad. Pero cuando llegan sus hermanos, aunque él ya los había perdonado, la reconciliación tuvo una esperita. Porque José esperó hasta que hubo una evidencia real de que algo había cambiado en ellos. Y sabes, eso es teológicamente correcto, pero también es psicológicamente sabio. Y no sé si tú en este momento estás pasando por un proceso de perdón. Y hay personas o persona que te hizo mucho daño en tu vida. Te destruyó, como tú misma lo dices o como tú mismo lo dices. Pero si Dios está trabajando una herida en tu vida ahora mismo, yo te invito para que escribas ahí en los comentarios: estoy sanando. Estoy sanando. Alguien necesita leer esto. Alguien necesita saber que no es el único. Hay muchos que estamos en el proceso del perdón y también en el proceso de la reconciliación. Y quiero hablarte ahora de algo que casi nadie te explica sobre el resentimiento. Y es que el rencor no se queda porque la persona sea mala, ¿sí? O sea, no es porque yo soy malo me volví rencoroso. El rencor se queda porque el cerebro lo asocia con seguridad. Y suena contraintuitivo, pero escúchame. Cuando alguien te hirió profundamente, el cerebro aprendió una lección de supervivencia. ¿Y sabes cuál fue el lenguaje del cerebro? ¿Cuál fue el código o la programación que sacó el cerebro en el momento en que te hicieron daño? Esa persona es peligrosa. Ese tipo de situaciones me hace daño. Si bajo la guardia, vuelvo a ser vulnerable. Y entonces, el rencor se convierte en una forma de estar alerta, de no olvidar, de no bajar la guardia, de estar con los guantes puestos. Y el pensamiento inconsciente te dice: si sigo recordando el daño, no me van a volver a hacer daño. No vuelvo a caer en las mismas. A mí no me la vuelven a hacer. Pero hay un problema enorme con esa estrategia. Y quiero aclararla en este momento. El rencor no te protege de personas nuevas. Te protege de las personas que ya te hirieron. Pero filtra con el mismo lente a todo el mundo que viene después.
Es decir, el cerebro no distingue si era del pasado, si es del presente o si es del futuro. El cerebro lo asoció, el cerebro se programó. Por eso hay personas que tienen relaciones nuevas, pero reaccionan a patrones viejos. Ya vienen programados. Es que usted me va a engañar, pero yo no tengo nada. Yo sé que usted me va a traicionar, yo sé que usted me va a faltar, pero yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy con usted sincero, 100%. Puedes tener amistades nuevas y estar esperando la traición. Puedes tener una fe activa, pero te cuesta confiar en Dios, porque cuando confiaste, las cosas salieron mal. Hay que tener cuidado con ese filtro llamado rencor, porque ese filtro, inconscientemente, nos puede estar alejando de Dios e incluso de las personas que Dios envía para protegernos. Y sabes, hay algo que aprendí de la psicología relacional, que cambió mi manera de entender esto. Una herida sin procesar no va a desaparecer con el tiempo. La herida que no se procesa se sienta en la conversación que tú tienes después con otras personas. Esa herida que no procesaste se sienta en tu matrimonio. Esa herida que no procesaste se sienta en tu relación con tus hijos. Esa herida que no procesaste se sienta en tu manera de relacionarte con las autoridades. Se sienta en cómo tú recibes una crítica. Se sienta en cómo tú respondes cuando alguien cancela un plan contigo. Se sienta en cómo interpretas el silencio de alguien. Y no porque tú seas manipulador, manipuladora o problemático, sino porque el cerebro herido busca coherencia. Y si tu historia dice, en tu cerebro, las personas hacen daño, vas a buscar la evidencia de eso que te está diciendo el cerebro en cada relación nueva. Y aquí aparece una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo crees tú que Dios interrumpe ese ciclo? Porque Dios viene a interrumpirlo. ¿Cómo crees tú? Pues sencillo. Dios lo interrumpe con la verdad. Dice la palabra del Señor que cuando conocemos la verdad es la que nos hace libres. Es decir, Dios interrumpe ese ciclo con la palabra de Dios. Pero también Dios interrumpe ese ciclo cuando nosotros tenemos una comunidad. Una comunidad son personas que nos enseñan que no todos son iguales, que nos enseñan que se puede volver a confiar, que nos enseñan qué significa el amor fraterno. Dios interrumpe ese ciclo con tiempo y muchas veces con ayuda profesional. Y no es falta de fe, vuelvo y digo, es sabiduría. Génesis 42 hasta Génesis 44 nos da una narrativa, una historia que yo quisiera invitarte para que la leyeras. Son solo 2 capítulos. Pero esto es muy crucial. Y aquí nos habla de que cuando los hermanos de José llegan a Egipto, él podía haberse revelado inmediatamente. Él podía haber llorado. Él los podía haber abrazado de una. Él pudo haber proclamado, soy yo. Ya todo está perdonado, tranquilos. Pero no lo hizo. Léelos. Capítulo 42 al capítulo 44. Estúdialos en tu Biblia. Y te vas a dar cuenta que no, eso no fue lo que hizo José. ¿Sabes qué hizo José? Lo primero fue observar, probar, esperar y discernir. José los sometió a situaciones de presión deliberada. Los acusó de espías. Retuvo a Simeón. Exigió que trajeran a Benjamín. Ordenó que la copa de plata de José fuera escondida en el saco de Benjamín. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque a veces uno dice, se estaba vengando. No, ese no era el corazón de José.
José no estaba buscando venganza. Mira, cuando José se da cuenta que son sus hermanos, lo que José más quería en ese momento era poderlos abrazar. José quería volver otra vez a sentirlos como su familia. José llevaba años en soledad. Volver a verlos era algo para él impresionante, pero entraba en contradicción con lo que su cerebro le había programado. Entraba en contradicción con sus heridas, entraba en contradicción con la memoria. Y José necesitaba en ese momento derribar todos esos muros que en su mente se habían levantado. Pero para poderlo hacer, José necesitaba probar si ellos habían cambiado. Y la única manera de saber si alguien cambió es observarlos bajo presión. Hay un dicho popular que dice que al caballero se conoce en el juego. Cuando una persona está jugando un partido de fútbol, en el momento del partido de fútbol, este hombre se alteran. O mujer, cuando están jugando, se alteran. Porque tienen una dosis extremada de dopamina y adrenalina al mismo tiempo. Entonces, en ese momento del partido, se sube la sangre al cerebro y en ese momento salen las reacciones que estaban ocultas. Entonces, una persona que dice, no, yo nunca digo groserías. En un partido se le salen todas las groserías. Una persona que dice, no, yo no peleo con nadie. En un partido puede que empiece a empujar, a golpear, a gritar. ¿Qué le pasa? ¡Párese! ¡Métalo gol! Que no. Bueno, ya ustedes conocen cómo es un partido de fútbol. Y José hace eso. José necesita mirarlos. ¿Cómo reaccionan bajo la presión? Siguen siendo los mismos. Los que me vendieron, los que no les importaba lo que le dieron a mi papá, o si han cambiado en todos estos años. Y el momento definitivo llega en Génesis capítulo 44. Quiero que lo leamos juntos del versículo 18. Génesis 44 y vamos a leer desde el versículo 18. Dice la palabra del Señor. Entonces Judá se acercó a José para decirle, mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último, porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros le contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podemos presentarnos ante hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que si yo regreso, a mi padre, su siervo, y el joven, cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá, y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Tremendo. Aquí está hablando Judá. ¿Sabes? Judá era el mismo que propuso vender a José años atrás. Y este Judá habla ante el segundo al mando de Egipto,
sin saber que ese hombre es su hermano, y le dice algo extraordinario. Le dice: ahora pues, te ruego que quede un siervo tuyo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal de que sobrevendrá a mi padre. ¿Qué acaba de pasar aquí? Judá se ofrece y ofrece su propia libertad por Benjamín. El mismo hombre que no movió un dedo por José, ahora está dispuesto a sacrificarse por su hermanito pequeño. Y eso es una evidencia de transformación real. No palabras, no disculpas. Un comportamiento diferente bajo la presión. Y fue hasta ese momento, hasta que José vio esa evidencia, que José se revela ante sus hermanos y les muestra que él es el que hace muchos años lo dejaron abandonado. Mira, te quiero decir esto con todo mi corazón, pero también desde la parte bíblica. La reconciliación bíblica no es ingenua. La reconciliación bíblica es algo sabio. Dios mismo requiere un arrepentimiento genuino antes de restaurar una relación. Porque el Evangelio no nos dice: Dios te perdona independientemente de lo que hagas. No, Dios dice: ofrezco el perdón a quienes se arrepienten y creen. El perdón es gratuito. La reconciliación tiene condiciones. Y José nos muestra esta narrativa. Entonces, no le digas a nadie que debe reconciliarse con el que le hizo tanto daño sin que haya una evidencia de que hay un cambio real. Porque eso no es evangelio. Eso es promover un abuso disfrazado de gracia. Debe haber una evidencia de un arrepentimiento. Una cosa es el remordimiento. Ese remordimiento que te da después de un guayabo cuando perdiste la plata jugando o tomando trago. Un arrepentimiento es cuando haces un mal negocio y te diste cuenta que debiste haberlo pensado antes de hacer. Pero vuelves y lo haces. Pero vuelves el próximo viernes a caer en esa cantina. Eso es remordimiento. El arrepentimiento genuino es una metamorfosis, es un cambio, es una transformación, es ser diferente a lo que eras, es un cambio de mente, es algo intencional que tú haces. Y para que haya un arrepentimiento genuino, tiene que haber obras, hechos de arrepentimiento genuino. Quiero que lleguemos al clímax de este texto. El momento en que la historia cobra todo el sentido. Y en ese momento José se revela, muestra quién es, demuestra a sus hermanos: soy yo. Los hermanos quedan paralizados de miedo. Dicen: wow. Y yo creo que por la mente, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que por la mente de cada uno de sus hermanos empiezan a pasar todos estos años. Como una película, un flashback. Y empiezan a pensar: wow, el día que nosotros lo dejamos abandonado. El día que nosotros lo vendimos como esclavo. Cuando le dijimos a mi papá mentiras. Cuando trajimos su ropa untada con sangre, le dijimos que se lo habían devorado. Todos estos años de ver a mi papá cómo se enfermó, cómo se envejeció, cómo se acabó. Por esa mentira que guardamos por tantos años. Y ahora no estaba muerto. Toda la historia viene a la cabeza de ellos. Y dentro del corazón del ser humano, cuando es confrontado, el miedo aparece.
también aparece la ansiedad, también aparecen las suposiciones, los supuestos, también aparecen las barreras, porque a muchos no nos gusta la confrontación, no nos gusta que nos confronten, porque la verdad duele. Cuando nos dicen la verdad duele. Y aquí, los hermanos de José estaban viendo lo que sus ojos creyeron nunca iban a volver a ver. ¿Sabes? En ese momento José se levanta frente a ellos. Génesis capítulo 50. Y vamos a leer el versículo 20. Mira lo que dice. Génesis capítulo 50, versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Yo creo que esa respuesta duele más. Y muchas veces duele más que un reclamo, si el corazón está genuinamente en arrepentimiento. Porque a veces uno espera un escándalo, golpes, gritos, palabras hirientes, groserías. Pero cuando tú te acercas a una persona que le hiciste daño y esa persona no reacciona como tú creías que iba a reaccionar, sino que te ofrece el perdón, pero no solamente el perdón, sino que por tus actos de genuino arrepentimiento te ofrece la reconciliación, eso te deja desarmado. Y analicemos esto con cuidado. Génesis 50, 20. Porque José no les dijo lo que ustedes hicieron fue correcto. No. José no les estaba acolitando el daño que hicieron. Ellos se equivocaron. Ellos la embarraron. Y José no estaba diciendo, oiga, qué bien lo que hicieron, qué idea tan grande. No. En ese diálogo José no estaba diciendo, ¿saben qué? No me dolió. Yo soy fuertecito para esto. No. José no estaba diciendo aquí en Génesis, el pozo fue un lugar de retiro espiritual. ¡Wow! Necesitaba ese aposento metido en un pozo. No. Ni tampoco José les estaba diciendo, la cárcel fue una bendición. Esos años de cárcel para mí fueron espectaculares. Ustedes vieron cómo me trataron. Ay, la pasé delicioso. No. José dijo algo muy específico que en la versión Reina Valera dice, vosotros pensasteis mal. Y eso es real. Eso es verdad. Eso ocurrió. Pero Dios lo tomó, lo encamina y cambia lo que era ruina y construye algo encima. Y esa es la soberanía divina en su forma más profunda. No fue Dios el que causó el daño. Fue Dios el que redimió el daño. Dios no fue el que mandó a esa persona para que te hiciera daño. Ni tampoco Dios estuvo de acuerdo con lo que te hicieron. Ni mucho menos fue castigo de Dios por algo que dejaste de hacer. Vivimos en un mundo donde se pervirtieron los derechos, la moral. En un mundo que está apartado de Dios. En un mundo donde el pecado tomó soberanía. En este mundo. Vivimos en un mundo donde la corrupción, donde la inmoralidad, donde la traición, el engaño, donde el corazón frío es el pan de cada día. Mira las noticias. Alrededor del mundo suceden cosas aberrantes que uno dice, pero ¿por qué lo hace? Hace unos días estábamos viendo algo donde el mínimo derecho vital de un ser humano fue vulnerado. Una mujer en un procedimiento quirúrgico, estético, sufrió consecuencias de ese procedimiento
Y en lugar de las personas que cometieron esta equivocación, prestarle servicios, primeros auxilios, hablar con su familia, entregar el cuerpo por el hecho de que sea un ser humano, prefirieron meterlo en el baúl de un carro como si fuera una maleta. Y prefirieron arrojarlo a un pastal como si fueran bolsas de basura. Estamos en un mundo corrupto. Y no es que Dios permita el sufrimiento. Es que el mundo ha tomado decisiones bajo su libre albedrío o su voluntad propia. Dios está a la puerta llamando. Jesús está a la puerta llamando. Para que se arrepientan genuinamente. Para que cambien su manera de pensar. Para que no sigan haciendo daño a los demás. Pero sabes, no todos aceptan el llamado. Y esto es una cadena donde a mí me hacen daño y yo consciente o inconscientemente hago daño. Hay un episodio aquí en mismo YouTube que habla de que los heridos hieren. Y muchas personas heridas por diferentes abusos psicológicos, físicos, emocionales, mentales, replican el daño a otras personas. Pero la única respuesta es Dios. Porque Dios puede, quiere redimir el daño que te hicieron. Él quiere reconstruir las ruinas que quedaron de tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y hay personas que oran para que Dios borre el pasado. Hay personas que oran para que las heridas desaparezcan, que sea como si nunca ocurrió. Dios, resetéame la cabeza, no quiero seguir pensando en eso. Esa escena cuando yo estaba en la cama, cuando estaba en la cocina, cuando estaba en el patio, cuando estaba en la calle, esa escena llega y nuevamente me trae dolor. Dios, desaparécela, bórrame la memoria, no quiero acordarme. Y Dios puede hacer milagros. Pero muchas veces lo que Dios hace no es borrar la memoria, es transformar el significado. La cicatriz sigue ahí, pero la historia que cuenta esa cicatriz cambia todo. Porque ya no dice, aquí fui destruido. Esa cicatriz dice, aquí Dios entró. Ya no es el lugar donde terminaste. Es el lugar donde Dios empezó a escribir el siguiente capítulo. Y eso requiere tiempo. Eso requiere proceso. Eso requiere honestidad emocional. Eso requiere una comunidad de apoyo. Pero sobre todas las cosas, requiere a Dios en medio de este proceso. Antes de cerrar, quiero hablarte directamente. Si hoy estás cargando algo que nadie sabe que cargas, si hay una persona cuyo nombre todavía le cambia el estado físico tuyo, tu cara, tu cuerpo, solamente al escucharlo. Si llevas años diciendo que ya perdonaste, pero honestamente sabes que todavía hay algo sin resolver, no estás mal, no estás fallando. Estás en proceso. Y Dios no te está mirando con decepción porque el proceso tome tiempo, no. Él te mira como ese padre de la parábola que hablamos la semana pasada. Miraba al hijo en el camino, desde lejos, corriendo hacia ti. José tardó años. Lloró a la puerta cerrada. Hubo un proceso antes de reconciliar. Discernió antes de restaurar su relación. Pero al final pudo decir algo que cambió la historia de su familia y que cambió la historia de una nación. Lo que te hirió puede explicar una parte de tu historia, pero no tiene derecho a escribir el final de tu historia. Ese es un derecho que le pertenece a Dios y te pertenece a ti. Y quiero dejarte con esto. El perdón bíblico
no borra la memoria, redime el significado. 2. Dios no siempre va a eliminar las cicatrices. Algunas veces les cambia el propósito. Y 3. La conducta hace ruido, pero la raíz casi nunca. Por eso hoy no te voy a dejar con una fórmula. Te dejo con una invitación. Y la invitación es que le des permiso a Dios de entrar a esos cuartos donde todavía lloras a puerta cerrada. Dios no tiene miedo de lo que encontrará adentro. Él ya lo vio. Y sabes, Él sigue estando contigo. Así como estuvo con José en tantas jornadas de llanto, asimilando, reconstruyendo, redimiendo. Así Dios también está contigo. Tomémonos estos minutos para orar, si te parece. Si el Espíritu Santo te tocó y te mostró lo que significa el perdón y lo que significa la reconciliación, que no es lo mismo, y tú sabes que hoy tienes que tomar una decisión de perdonar por tu bien, creo que este es el espacio correcto para que lo hagas. Pero también entendiendo que la reconciliación es algo que lleva tiempo y que necesita un arrepentimiento genuino de la persona que te hizo daño. Entonces también es otra decisión. Pero todo esto, como te lo decía antes, Dios tiene que estar en el centro. El Espíritu Santo es el que revela. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por aquellos hombres y mujeres que aún tienen heridas que no han sanado. Cuando escuchen, cuando sienten el olor, cuando recuerdan el espacio, cuando pasan por esa calle, o incluso cuando el ambiente es similar, llega a su pecho y a su mente recuerdos dolorosos, manifestando que todavía la herida está latente, está abierta. Y yo te pido, Señor, tú que todo lo puedes, que cambies la narrativa de esa herida, Señor, que redimas esa herida, que sanes esa herida. Aquí viendo, Señor, la historia de José, es un ejemplo de lo que significa el perdón y la reconciliación. Y a José no le tocó fácil porque fueron muchos años. Pero en cada uno de esos momentos, la palabra nos enseña que tú, Señor, estabas con él. Y yo creo, Señor, que tú estás con esta mujer, que hoy ha sentido que esta palabra la tocó. Que tú estás con este hombre que hoy siente que esta palabra lo tocó. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esa decisión de perdonar, que la necesitamos, cada uno lo podamos hacer a conciencia. Cada uno lo podamos hacer verdaderamente. Y que cada uno, Señor, podamos entregar esa carga a ti, que eres el único que la puede llevar. Pero también, Señor, en medio de este proceso del perdón, si existe una reconciliación, danos, Señor, la capacidad y la madurez para esperar, para observar, y si hay un genuino arrepentimiento, acercarnos a esa persona y reconstruir esa relación que por tanto tiempo se destruyó. Padre, hoy oro por aquellas personas, Señor, que guardan rencor camuflado, resentimiento, y que sienten que todas las personas les harán daño, porque eso también es manifestación de una herida que está abierta. Y te pido, Señor, Espíritu Santo, que toques a lo profundo en este instante, y que a través de ese llanto, a través, Señor, de esas palabras que hoy está diciendo esta mujer, este varón, al exponer esa herida,
Hoy, Señor, con el bálsamo del amor tuyo, sanes cada uno de esos recuerdos dolorosos y de esas heridas abiertas. Señor, no tenemos el poder para controlar, porque existe algo que se llama el libre albedrío. Y aunque estamos en este mundo, no somos parte de este mundo. Tendremos que enfrentarnos día a día a la persecución, a los ataques, a personas que también están heridas y que quieren venir a destruirnos. Pero nuestro único refugio, donde podemos guardar nuestro corazón, que es la fuente de la vida, eres tú, Señor. Por eso hoy tomamos la decisión de guardar nuestro corazón en ti. Cuídalo, Señor. Protégelo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que alejes a las personas malintencionadas de nuestro lado. Que alejes, Señor, a las personas que vienen como enviados del enemigo para destruirnos. Que alejes, Señor, a aquellos lobos vestidos de oveja que lo único que quieren es devorarnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero también te pido, Señor, que tengamos discernimiento espiritual y que podamos discernir los que vienen de parte tuya, Señor. Aquel que viene con un consejo sabio, aquella persona que viene enviada por ti, Señor, para acompañarnos en este proceso de restauración. Ayúdanos, Señor. Te pido, Padre, que nos puedas dar la sabiduría tuya, no la sabiduría humana, porque la sabiduría humana se equivoca, peca, pero la sabiduría que viene del cielo, Señor, es la que necesitamos en este momento. Gracias te damos, Señor, por lo que harás en el proceso de cada uno. Y yo te pido, Señor, que aquel que terminó este video hasta este instante, lo bendigas, pero también le sigas hablando a lo largo de este tiempo, Señor. Háblale a su corazón, háblale a su mente. Y que todo aquello que quiera levantarse nuevamente, alborotarse, de heridas que no fueron sanadas, traigas tu paz, control, reconciliación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amigo, amiga. Recuerda que estamos en este canal todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, haciendo nuestra transmisión en vivo. Pero también puedes ver todo el material que ya hemos subido, todas las enseñanzas de tiempos que Dios ha tratado con nosotros y que nosotros queremos compartirlos contigo. Mil bendiciones, que tengas un excelente día.